Mucho antes de que las carabelas europeas asomaran por el horizonte del Atlántico, América no era un territorio vacío ni un escenario salvaje esperando ser descubierto, sino un continente vivo, densamente poblado y organizado, donde millones de personas habitaban ciudades monumentales, cultivaban la tierra con una precisión casi científica y observaban el cielo con la convicción de que el tiempo, los dioses y los hombres formaban parte de un mismo engranaje, desde las selvas húmedas de Mesoamérica hasta las cumbres imposibles de los Andes. Se desarrollaron sociedades complejas que no conocieron el hierro, la rueda funcional o los animales de tiro, y aún así levantaron pirámides, carreteras, sistemas hidráulicos y calendarios más precisos que muchos europeos del siglo XV. En América existían imperios, reinos y confederaciones que administraban impuestos, organizaban ejércitos, registraban la historia y transmitían el conocimiento de generación en generación mediante códices, quipus y tradición oral, demostrando que el progreso no seguía un único camino ni necesitaba parecerse al europeo para ser extraordinario. La agricultura había sido domesticada con una maestría asombrosa. El maíz, la patata, el cacao o el tomate no solo alimentaban a la población, sino que sostenían economías enteras y redes comerciales que atravesaban miles de kilómetros, conectando culturas que jamás se habían visto, pero que compartían dioses, símbolos y saberes. El paisaje americano estaba moldeado por la mano humana mucho antes de la conquista. Terrazas agrícolas escalaban montañas, chinampas flotaban sobre lagos, y ciudades de piedra se alzaban donde hoy solo vemos selva, recordándonos que el abandono posterior no fue sinónimo de ausencia, sino de colapso. Cuando Europa llegó, no se encontró con un continente primitivo, sino con civilizaciones que habían resuelto, a su manera, los grandes desafíos de la humanidad. Cómo gobernar, cómo producir, cómo explicar el universo y cómo dejar huella en el tiempo. Aunque durante siglos esa realidad fuese ignorada, minimizada o directamente borrada de la historia oficial. Los olmecas, la civilización madre y el origen del legado mesoamericano, en las tierras bajas del Golfo de México entre pantanos, ríos impredecibles y una selva que parecía devorarlo todo, surgió hace más de 3000 años, una cultura que sentó las bases de casi todo lo que vendría después en Mesoamérica, una civilización tan antigua como enigmática que hoy conocemos como los olmecas. Mientras en otras partes del mundo apenas se consolidaban las primeras ciudades, los olmecas ya estaban levantando centros ceremoniales colosales, como San Lorenzo la Venta y Tres Zapotes, auténticos núcleos de poder político, religioso y económico que dominaban el territorio circundante. Su legado más impactante, las famosas cabezas colosales de piedra basáltica, algunas de más de 20 toneladas, no solo demuestran una capacidad técnica extraordinaria, sino también la existencia de una autoridad central capaz de movilizar recursos, mano de obra y conocimiento en una escala sorprendente para su tiempo. Estas esculturas, con rasgos únicos y expresiones severas, no eran simples obras de arte, eran símbolos de poder, identidad y legitimidad, probablemente retratos de gobernantes cuya influencia se extendía mucho más allá de su ciudad. Los olmecas desarrollaron una cosmovisión compleja, poblada de deidades vinculadas a la naturaleza, al jaguar, a la fertilidad y al inframundo, una visión del universo que más tarde heredaron y adaptaron mayas, zapotecas y mexicas, demostrando que su influencia no se limitó a un territorio concreto, sino que impregnó toda Mesoamérica. Introdujeron conceptos fundamentales como el juego de pelota ritual, la planificación ceremonial de las ciudades, los primeros sistemas de escritura simbólica y un calendario primitivo que marcaría el ritmo de la vida religiosa y política durante siglos. Aunque su civilización desapareció alrededor del 400 a. Cristo no lo hizo su legado. Al contrario, los olmecas se convirtieron en el cimiento invisible sobre el que se alzaron las grandes culturas mesoamericanas.
Una civilización que no conquistó con ejércitos, sino con ideas, símbolos y conocimiento, dejando claro que el verdadero poder a veces sobrevive incluso a la caída de quienes lo crearon. Teotihuacán, la ciudad de los dioses y su poder silencioso. En el corazón del altiplano central de México se alzó una de las ciudades más grandes y enigmáticas de todo el mundo antiguo, un coloso urbano que, en su apogeo, llegó a albergar a más de 100.000 habitantes y cuya influencia se extendió mucho más allá de sus imponentes pirámides. Teotihuacán. Mucho antes de que los aztecas la bautizaran como la ciudad de los dioses, este gigantesco centro urbano ya dominaba política, económica y culturalmente gran parte de Mesoamérica, no mediante conquistas militares constantes, sino a través de una red de comercio, alianzas e influencia simbólica que convirtió su modelo en referencia obligada para otras civilizaciones. La calzada de los muertos, flanqueada por templos y palacios, organizaba la ciudad con una precisión casi matemática, mientras las pirámides del Sol y de la Luna no solo imponían por su tamaño, sino por su profunda carga religiosa y astronómica, alineadas con fenómenos celestes que marcaban el calendario ritual y el orden del cosmos. Teotihuacán fue una ciudad multicultural, donde convivieron pueblos de distintos orígenes, artesanos especializados, comerciantes y sacerdotes, lo que revela una sociedad compleja, estructurada y sorprendentemente tolerante para su tiempo. Desde allí se controlaba la producción de obsidiana, un recurso estratégico fundamental, comparable al acero en otras civilizaciones, que alimentaba una red comercial que alcanzaba regiones mayas, zapotecas y del actual occidente mexicano. Sin embargo, su mayor misterio no es su ascenso, sino su caída. Alrededor del siglo VII, la ciudad fue parcialmente incendiada y abandonada quizá por conflictos internos, crisis políticas o tensiones sociales, dejando tras de sí un silencio que aún desconcierta a los arqueólogos. Cuando siglos después los mexicas contemplaron sus ruinas, no vieron una ciudad derrotada, sino un lugar sagrado, una obra tan colosal que sólo podía haber sido construida por dioses, confirmando que el verdadero poder de Teotihuacán no residió únicamente en su dominio territorial, sino en el impacto duradero de su legado, capaz de convertir unas ruinas en mito y una ciudad desaparecida en leyenda eterna. Los mayas, ciencia, astronomía y el misterio de su colapso. En las selvas del sureste de México, Guatemala, Belice y Honduras, floreció una de las civilizaciones más brillantes y complejas del mundo antiguo, una cultura que convirtió la observación del cielo en ciencia y el tiempo en religión. Los mayas. Lejos de ser un imperio unificado, el mundo maya estuvo formado por decenas de ciudades-estado independientes, como Tikal, Calakmul-Palenque o Copán, cada una con sus propios gobernantes, dinastías y rivalidades, pero unidas por una misma lengua cultural, religiosa y científica. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más avanzados de la antigüedad, capaz de registrar historia, genealogías, guerras y rituales con un nivel de detalle que hoy permite reconstruir su pasado con asombrosa precisión. En matemáticas introdujeron el concepto del cero siglos antes que Europa, y en astronomía lograron calcular ciclos planetarios, eclipses y movimientos solares con una exactitud que rivaliza con la de civilizaciones clásicas del Viejo Mundo. Su arquitectura elegante y simbólica no solo buscaba imponerse al paisaje, sino dialogar con él. Templos alineados con solsticios, pirámides que marcaban equinoccios y ciudades diseñadas para reflejar el orden cósmico. Pero junto a este esplendor intelectual y artístico se esconde uno de los mayores enigmas de la historia, el colapso del período clásico. Entre los siglos VIII y IX, muchas de las grandes ciudades mayas fueron abandonadas progresivamente, no por una invasión extranjera, sino por una combinación letal de factores como sequías prolongadas, sobreexplotación de recursos, crisis políticas internas y guerras entre élites rivales. El mundo maya no desapareció, se transformó,
y aunque sus grandes ciudades quedaron devoradas por la selva, su pueblo, su lengua y su visión del tiempo sobrevivieron, demostrando que incluso cuando las piedras caen, la civilización puede seguir viva, silenciosa y resistente, esperando a ser comprendida siglos después. Los mexicas, aztecas, imperio, sacrificios y dominio militar. En apenas 2 siglos un pueblo que había sido despreciado como nómada y marginal, se convirtió en la potencia más temida de Mesoamérica, levantando un imperio basado en la guerra, el tributo y una cosmovisión, donde la sangre sostenía el equilibrio del universo. Los mexicas, conocidos popularmente como aztecas. Desde su capital, Tenochtitlan, una ciudad construida sobre un lago y conectada por calzadas y canales, que asombraron a los europeos, los mexicas gobernaron un vasto territorio mediante una alianza estratégica y un sistema tributario implacable que obligaba a decenas de pueblos sometidos a entregar alimentos, materias primas y prisioneros. La guerra no era solo una herramienta política, sino un acto sagrado. Los sacrificios humanos, lejos de ser simples demostraciones de crueldad, formaban parte de una creencia profunda, según la cual el sol necesitaba alimento para seguir su curso y evitar el colapso del cosmos. Su sociedad estaba estrictamente jerarquizada, con una élite guerrera y sacerdotal que concentraba el poder, mientras la educación, obligatoria para todos, preparaba a cada individuo para cumplir su función dentro del orden imperial. Los mexicas dominaron la ingeniería hidráulica mediante chinampas altamente productivas, capaces de alimentar a una población inmensa, y desarrollaron mercados como el de Tlatelolco, donde miles de personas comerciaban diariamente bajo normas precisas. Sin embargo, este poder, construido a gran velocidad, también generó enemigos por doquier, y cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, no derrotaron a un imperio unido, sino a una red tensa de pueblos sometidos, deseosos de vengarse. La caída de Tenochtitlan no fue solo el fin de un imperio, sino el colapso brutal de una de las civilizaciones más impresionantes de América, una demostración de cómo la fuerza absoluta puede dominar durante un tiempo, pero también sembrar las semillas de su propia destrucción. Los incas, el imperio del sol y la ingeniería imposible de los Andes. En las alturas extremas de la cordillera de los Andes, donde el aire escasea y la tierra parece indomable, surgió el mayor imperio que conoció América precolombina, una civilización que transformó montañas en ciudades y caminos en arterias de poder, los incas. En menos de un siglo, el Tahuantinsuyo se extendió desde el actual sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, unificando a decenas de pueblos bajo una administración centralizada que combinaba autoridad política, religión y eficiencia logística. Gobernados por el Zapa Inca considerado hijo del sol, los incas construyeron un estado sin escritura alfabética ni moneda, pero con una capacidad organizativa asombrosa basada en los quipus complejos sistemas de cuerdas y nudos que registraban censos, tributos y producción. Su red de caminos, de más de 40.000 kilómetros, atravesaba montañas, desiertos y selvas, conectando el imperio mediante puentes colgantes y tambos donde los chasquis transmitían mensajes a una velocidad que dejaría en ridículo a muchos reinos europeos. La ingeniería inca alcanzó niveles casi imposibles. Terrazas agrícolas que evitaban la erosión, sistemas de irrigación precisos y ciudades como Machu Picchu, levantadas con bloques de piedra encajados sin mortero, tan perfectos que ni una hoja puede deslizarse entre ellos. La economía se basaba en el trabajo comunitario, la mita, un sistema obligatorio pero redistributivo que garantizaba alimento y protección a cambio de servicio al Estado. Sin embargo, este imperio aparentemente invencible fue sorprendido por una combinación devastadora de guerra civil, enfermedades desconocidas y la llegada de los conquistadores españoles, provocando una caída rápida y traumática. Aún así, el legado inca sigue grabado en la piedra en los caminos que aún se recorren y en una organización que demuestra que incluso en los entornos más hostiles,
La ingeniería, la disciplina y la visión de futuro pueden levantar un imperio donde parecía imposible. Otras grandes culturas olvidadas, zapotecas, mixtecas, muiscas y taínos, más allá de los grandes imperios que suelen acaparar la atención, América precolombina estuvo formada por una constelación de civilizaciones extraordinarias que, sin construir imperios continentales, desarrollaron sistemas políticos, artísticos y religiosos de enorme sofisticación. En el valle de Oaxaca, los zapotecas levantaron Monte Albán, una ciudad planificada sobre una montaña aplanada artificialmente, con observatorios astronómicos, escritura propia y una organización estatal temprana que influyó durante siglos en la región. A su lado, los mixtecas destacaron como maestros artesanos y cronistas, dejando códices ricamente ilustrados que narraban genealogías, conquistas y alianzas con un nivel de detalle excepcional, convirtiendo la historia en una herramienta de poder. Más al sur, en las tierras altas de la actual Colombia, los muiscas construyeron una confederación basada en el comercio, la agricultura intensiva y la explotación del oro, un metal sagrado que dio origen al mito de El Dorado y atrajo la codicia europea. En el Caribe, los taínos desarrollaron sociedades pacíficas, agrícolas y organizadas en cacicazgos, con una profunda relación espiritual con la naturaleza, hasta que fueron prácticamente aniquilados tras el primer contacto con los europeos. Estas culturas demuestran que la grandeza no siempre se mide por la extensión territorial o el poder militar, sino por la capacidad de crear identidad, conocimiento y equilibrio con el entorno. Su relativa invisibilidad en los relatos históricos no se debe a su falta de importancia, sino a la brutal interrupción de su desarrollo y a una narrativa posterior que priorizó imperios sobre pueblos, olvidando que la historia de América se escribió en realidad con muchas voces distintas que merecen ser escuchadas. Para las civilizaciones antiguas de América, la religión no era una esfera separada de la vida cotidiana, sino el eje que ordenaba el universo, el poder político y el destino humano, una visión en la que dioses, naturaleza y sociedad formaban una unidad inseparable. El tiempo no se entendía como una línea recta, sino como un ciclo eterno de creación, destrucción y renacimiento, y cada ritual, sacrificio o ceremonia tenía como objetivo mantener el frágil equilibrio del cosmos. Los dioses representaban fuerzas fundamentales, el sol que debía ser alimentado, la lluvia que garantizaba la vida, la tierra que exigía respeto y el inframundo que recordaba la presencia constante de la muerte. En Mesoamérica el calendario marcaba no solo las cosechas, sino también el destino de las personas, y nacer en un día u otro podía definir el papel de cada individuo dentro de la comunidad. Las ceremonias se celebraban en templos que no eran simples edificios, sino puntos de conexión entre el cielo, la tierra y el mundo de los muertos, auténticos ejes del universo donde se renovaba el orden sagrado. Los sacrificios humanos, incomprendidos durante siglos, no respondían a una lógica de crueldad gratuita, sino a la creencia profunda de que la vida debía devolverse a los dioses para asegurar la continuidad del mundo. En los Andes, los incas veneraban al sol, a la Pachamama y a las montañas vivas, integrando la espiritualidad en cada acto productivo y político. Esta cosmovisión tan ajena a la mentalidad europea fue uno de los mayores choques culturales tras la conquista y su destrucción. No solo significó la caída de templos y dioses, sino la ruptura de una forma completa de entender la existencia, el tiempo y el lugar del ser humano en el universo. Sin hierro, sin animales de tiro y sin maquinaria avanzada, las civilizaciones antiguas de América lograron soluciones técnicas que hoy siguen desconcertando por su eficacia y adaptación al entorno, demostrando que la tecnología no siempre avanza en la misma dirección ni necesita los mismos materiales para alcanzar resultados extraordinarios. La agricultura fue su mayor revolución. Domesticaron plantas clave como el maíz, la patata, el cacao o la quinoa mediante siglos de observación y selección,
creando sistemas productivos capaces de alimentar a millones de personas en entornos extremos. En Mesoamérica, las chinampas transformaron lagos en auténticas fábricas de alimentos, mientras que en los Andes, las terrazas agrícolas permitieron cultivar en pendientes imposibles, controlando la erosión y aprovechando cada microclima. La arquitectura alcanzó niveles de precisión asombrosos, con ciudades planificadas, drenajes eficientes y construcciones de piedra perfectamente ensambladas sin mortero, diseñadas para resistir terremotos y el paso del tiempo. En matemáticas y astronomía, mayas e incas desarrollaron sistemas de cálculo avanzados, calendarios de enorme exactitud y métodos para registrar información compleja sin escritura alfabética, como los quipus, capaces de almacenar datos administrativos y estadísticos a gran escala. La ingeniería hidráulica permitió canalizar ríos, controlar inundaciones y asegurar el suministro de agua en ciudades densamente pobladas, integrando la obra humana con el paisaje natural. Todo este conocimiento no fue fruto de la casualidad, sino de generaciones de experimentación, transmisión oral y observación sistemática del entorno, un saber profundamente práctico que demuestra que estas civilizaciones no solo sobrevivieron en condiciones difíciles, sino que las dominaron con inteligencia, creatividad y una eficiencia que todavía hoy resulta incómodamente impresionante. Cuando los europeos llegaron a América a finales del siglo XV, no se produjo un simple encuentro entre culturas, sino un choque brutal entre dos formas radicalmente distintas de entender el mundo, el poder y la vida. La conquista no fue inmediata ni sencilla, pero sí devastadora, impulsada por la superioridad tecnológica en armamento, la estrategia militar y, sobre todo, por un enemigo invisible que ninguna civilización americana podía prever: las enfermedades traídas desde Europa. Viruela, sarampión y gripe se propagaron con una velocidad imparable, diezmando poblaciones enteras incluso antes de que los conquistadores llegaran físicamente a muchas regiones. A este colapso demográfico se sumaron las alianzas forzadas, las traiciones internas y el aprovechamiento de conflictos previos entre pueblos, que permitieron a pequeños contingentes europeos derribar imperios que parecían invencibles. Templos fueron destruidos, dioses prohibidos y sistemas políticos desmantelados para imponer un nuevo orden basado en la religión, la explotación económica y el control territorial. No fue solo una conquista militar, sino una ruptura cultural profunda que borró bibliotecas, códices y saberes acumulados durante siglos, dejando una herida histórica difícil de cerrar. El mundo que había existido durante milenios cambió en apenas unas décadas, marcando el fin de una era y el inicio de otra, construida sobre la caída de civilizaciones enteras, un proceso que transformó América para siempre y cuyo impacto sigue resonando en la identidad, la memoria y las desigualdades del continente hasta nuestros días. Aunque los imperios cayeron y las ciudades fueron abandonadas o destruidas, las civilizaciones antiguas de América no desaparecieron, se transformaron y su legado sigue profundamente incrustado en la cultura, la lengua y la vida cotidiana del continente. Millones de personas continúan hablando lenguas indígenas, cultivando la tierra con técnicas ancestrales y celebrando rituales que mezclan creencias prehispánicas con tradiciones posteriores, demostrando que la conquista no logró borrar por completo una identidad forjada durante milenios. El maíz, la patata o el cacao, domesticados por estas culturas, hoy sostienen la alimentación mundial, mientras que conceptos agrícolas, arquitectónicos y comunitarios siguen siendo estudiados por su sostenibilidad y eficacia. Las antiguas ciudades, lejos de ser ruinas muertas, se han convertido en símbolos de orgullo cultural y memoria histórica, recordatorios de un pasado que fue deliberadamente silenciado durante siglos. En el arte, la cosmovisión indígena continúa inspirando a creadores contemporáneos, y en la ciencia moderna resurgen estudios que confirman la sofisticación del conocimiento astronómico, matemático y médico precolombino.
Este legado vivo demuestra que las civilizaciones antiguas de América no pertenecen solo al pasado, sino que siguen dialogando con el presente, influyendo en debates sobre identidad, justicia histórica y futuro sostenible, recordándonos que comprenderlas no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de reconocimiento y respeto hacia una herencia que aún late bajo la superficie del mundo moderno. Antes de ser conquistada, América no era un mundo atrasado que necesitara ser descubierto, sino un continente pleno, diverso y extraordinariamente avanzado, donde civilizaciones enteras habían resuelto a su manera los grandes desafíos de la humanidad. Lo que se perdió no fue solo territorio o poder político, sino bibliotecas quemadas, conocimientos interrumpidos y futuros que nunca llegaron a desarrollarse. Durante siglos la historia oficial redujo este pasado a notas al pie o lo cubrió con silencio, pero hoy las evidencias son incontestables. América fue un laboratorio de civilización, innovación y pensamiento complejo. Comprender lo que fue no busca reescribir el pasado, sino equilibrar el relato, reconocer la magnitud de lo destruido y entender que el progreso no tiene una única forma ni una sola voz. Las piedras, los caminos y las tradiciones que aún sobreviven nos recuerdan que antes de la conquista, América ya había hecho historia y que conocerla no cambia solo nuestra visión del pasado, sino también la manera en que miramos el presente y el futuro.